Casa de Fe. Desde el momento en el que existe una reubicación divina en los ambientes espirituales, en nuestro corazón se produce también esa reubicación y por lo tanto en nuestros pensamientos. Es decir, todo reposicionamiento divino a través del proceso de restauración produce y genera ese impacto en nuestros corazones y en nuestros pensamientos. Y es precisamente un poco acerca de esto que vamos a aprender y en lo que hoy vamos a desarrollarnos. Y para eso yo quisiera que pudiéramos ir a Juan capítulo 1 versículo 12. En el versículo 12 dice lo siguiente: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí hay una palabra, bueno, hay varias palabras importantes, pero esta palabra creer precisamente hace referencia a lo que vimos en la primera semana de ser un testigo. Es decir, nadie puede creer en algo que no ha vivido, que no ha experimentado. Es decir, la Escritura nos está diciendo que aquí hubo un grupo de hijos que recibieron el anuncio del Padre y eso los ubicó en un nuevo posicionamiento y esa nueva ubicación los hizo testigos. Y al hacerlos testigos, ellos pudieron creer lo que muchos no creyeron. Ustedes se van a percatar que a lo largo de las Escrituras nos vamos a encontrar personas que creyeron a Jesús y se convirtieron en sus discípulos, y otros que todo el tiempo le argumentaron. Pero la pequeña gran diferencia la descifra Jesús en la conversación que mantiene con Pedro cuando les pregunta: ¿quiénes dicen que yo soy? Y Pedro le contesta que él es el Cristo. Entonces hay una respuesta de Jesús donde le dice: eso que tú me estás diciendo tuvo que habértelo dicho alguien más, tuvo que habértelo revelado alguien más. Es decir, Pedro era un testigo porque había creído que él era el Cristo. Entonces aquí este grupo de personas habían recibido el testimonio, incluso en ese capítulo lo pueden encontrar, que habla precisamente eso. Habían recibido el testimonio en sus corazones de que Jesús verdaderamente era el Hijo. Y como habían recibido el testimonio en sus corazones y en sus pensamientos, eso los ubica en una nueva posición. Y en esa nueva posición en donde son ubicados, dice la Escritura que reciben autoridad para ser hechos o llamados sus hijos. Aquí les dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, en otras palabras, autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y pasa algo maravilloso en esto, porque cuando nosotros vemos en el original, yo se los voy a dar ya traducido al español, la palabra autoridad tiene muchas connotaciones. Una de las que me llamó mucho la atención, y les voy a decir de igual manera las otras que son igual de importantes, significa poder para actuar. Es decir, cuando nosotros estamos en autoridad, llega a nosotros el poder para poder hacer, el poder que antes nos faltaba, el poder que antes no teníamos, el poder que de alguna manera era visible que nos hacía falta, porque solamente estábamos llenos de deseos, de buenas intenciones, de muchos anhelos, pero de muy pocas acciones. Entonces el poder en sí mismo es la expresión de esa capacidad dada a nosotros para poder accionar. Y también la palabra potestad o autoridad significa autoridad moral. Yo no sé si ustedes han escuchado por ahí, de repente a lo lejos, cuando alguien dice: mira, es que mi vida
yo no puedo hacer eso si mi vida es una lata, es esto, es lo otro. Es porque de alguna manera no han recibido el poder en sus corazones y por eso no se sienten en la autoridad moral para avanzar. Por eso es que yo no sé si recuerdan, cuando vimos el proceso restaurador de Dios, hablábamos de que había una revocatoria sobre los pecados que traía tiempos de refrigerio o de reposo en el Espíritu, en su presencia. Es precisamente eso, porque cuando nosotros recibimos de un magistrado, de un juez, de un rey, de una autoridad, la revocación de la condena, inevitablemente se produce el reposo de Dios a nuestros corazones, que se manifiesta con paz y tranquilidad y con este poder que dice la Escritura, que es tener esa autoridad moral para poder decir: a partir de ahora yo he experimentado, porque soy testigo, yo sé que soy testigo, tengo el poder para avanzar. Tengo la autoridad moral que recibí no de mis actos, sino recibí a través del Espíritu, porque estoy siendo reubicado, reposicionado en una condición que de pronto incluso hace un mes desconocía, pero que a través de este poder moral, de este poder para actuar, empodera mi corazón, empodera mis pensamientos para poder accionar. También esta autoridad de la que habla la Escritura en este contexto está hablando de influencia. Es decir, estamos bajo la influencia del Espíritu, pero también generamos la influencia del Espíritu. No solamente somos influenciados como lo vimos en estas semanas, sino además de eso, porque estoy bajo la influencia del poder celestial, del poder divino, genero influencia en mis entornos. Por eso también la Escritura, cuando habla de autoridad, está hablando de poder espiritual. Pero que este poder espiritual divino inevitablemente tiene un impacto en el poder terrenal. Es decir, esto es maravilloso, porque ¿cómo lo voy a tratar de decir? No hay nada más real que recibir el poder de Dios en tu corazón, porque ese poder real en tu corazón inevitablemente produce un impacto en el poder terrenal. En ocasiones nosotros decimos esa palabra, yo no sé cómo practicarla, por ejemplo. Pero lo más práctico de practicar es el poder que se recibe celestialmente. O sea, es un poco complejo a veces de explicar, pero que la vida que se recibe cuando tú testificas y te conviertes en testigo, esa experiencia vivida es la experiencia más real, renovadora e influenciadora de tus actos. Porque eso altera inevitablemente todo lo que hay en tu corazón, todo lo que hay en tus pensamientos. Y por eso ese poder espiritual repercute y reproduce un impacto celestial en el tiempo terrenal. También cuando la Escritura está hablando de esta autoridad, está haciendo referencia a un sentido de habilidad. Es decir, somos habilitados para tener nueva capacidad de desarrollo, nueva capacidad de avance, nueva capacidad de entendimiento, nueva capacidad de perspectiva, nuevas maneras que desconocíamos, pero que inevitablemente el poder del Espíritu despierta y que empezamos a descubrir. Por eso es que nuestros sentidos espirituales, el de la vista espiritual, el del oído espiritual, el de la inteligencia espiritual, el del discernimiento espiritual,
empiezan a abrirse de tal manera que empezamos a experimentar a través de ese poder nuevas habilidades en nuestros sentidos. También cuando la Escritura está hablando de la autoridad, está haciendo una referencia específica a alguien que recibió el privilegio de poseerla. En otras palabras, nos estamos dando cuenta que esta pequeña palabra de potestad, autoridad, nos habla de poder para actuar, autoridad moral, influencia, poder espiritual que impacta el poder terrenal, un sentido de habilidad. Nos habla también de que somos privilegiados por su gracia de recibir ese poder o esa autoridad. Pero también dice la Escritura que estamos recibiendo la fuerza y la capacidad sobrehumana para avanzar. Yo no sé, pero esto verdaderamente a mí me parece poderoso, porque la Escritura dice que recibimos la autoridad y le decimos, recibimos la autoridad, qué bonito. Pero la palabra potestad o autoridad tiene en este contexto, en el original, un sinfín de sentidos que le dan sentido a lo que la Escritura dice. Nos da la capacidad, nos da la competencia también. Y esta autoridad también nos habla de libertad. Por eso es que yo iniciaba diciéndoles lo que dice la Escritura, que veíamos, si no estoy mal, en la primera enseñanza, que nosotros hemos recibido de parte de una autoridad la revocatoria que nos hace entrar en el reposo de Dios. El reposo de Dios, en otras palabras, es el gobierno del Espíritu en nuestros corazones y en nuestros pensamientos. Hay descanso. Tú vas a descansar más, no por dejar de hacer, sino por saber pensar, o aprender a pensar, o pensar bien. El mayor agotamiento no es el físico, es el interno. Por eso la experiencia de la vida en el Señor, cuando este poder se experimenta y nos convertimos en testigos, nos da también esa libertad de reposo. También dice la Escritura que nos da el dominio. Esta palabra autoridad también significa dominio. Y a mí me pareció maravilloso esto que les voy a decir, porque dice la Escritura que recibimos la autoridad o la potestad, que también es el dominio, pero el dominio que hace concerniente a un magistrado. Es parecido, veámoslo así, al poder que recibe un magistrado. Y ya lo voy a explicar un poco más adelante, entre unos segundos. Pero es maravilloso y es poderoso el saber de que cuando nosotros hemos creído y nos hemos convertido testigos, empieza a existir una revolución espiritual en todo lo que somos y todo lo que tenemos. Por eso es que recibimos esa investidura como la de un magistrado. Recibimos ese poder sobrehumano. Recibimos el potencial. Recibimos el control. Recibimos la influencia delegada. Recibimos la jurisdicción. Recibimos la libertad. Recibimos el poder. Recibimos un derecho y recibimos la fuerza. Eso quiere decir esa palabra que dicen las Escrituras cuando dice que recibimos la potestad de ser sus hijos. De pronto hemos leído la potestad, la autoridad, sí, qué bonita potestad, qué potestad, autoridad, sí. Pero no logramos a veces dimensionar lo que toda esa potestad representa y todo lo que esa potestad o esa autoridad es.
Por eso vuelvo a hacer un breve resumen de esto. Cuando la Escritura dice que recibimos la potestad, recibimos la autoridad. Y como recibimos la autoridad, recibimos el poder para actuar. Recibimos la autoridad moral, recibimos la influencia, recibimos el poder espiritual divino y por lo tanto un poder terrenal. Se habilita en nosotros un sentido de habilidad. También este poder es visto como un privilegio, es una fuerza, es la capacidad, es la competencia, es la libertad, es el dominio concerniente o parecido como al de un magistrado. Es un poder sobrehumano, es potencial, es control, es influencia delegada, es jurisdicción, es libertad, es poder, es derecho y es fuerza. Y esa pequeña palabra que vemos ahí en ese contexto es todo esto lo que nos está diciendo en donde estamos ubicados, en una dimensión de autoridad, ¿verdad? Y dice aquí también en este mismo versículo: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos. Esta palabra hechos es un verbo. Yo hago, tú haces, vosotros hacéis, ¿verdad? Es un hecho. Pero es poderoso también lo que esto representa. Lo que esto representa en el original es hacer que sea algo. Es decir, si entendemos el contexto que estamos leyendo, la Escritura nos está diciendo, en otras palabras, que a los que creyeron recibieron la autoridad, la influencia, el poder para actuar, el poder moral, para hacer que seamos lo que Dios quiere que seamos. Es decir, este hecho fueron hechos, nos habla de una palabra que en el original es gen, G-E-N, que significa convertirnos en, o convertirse en surgir, en crecer, en suceder, en tener ser, en estar casado, en ser ordenado, para ser, participar, ser mostrado, ser forjado. Es decir, cuando nosotros logramos dimensionar lo que la reubicación espiritual es, inevitablemente se pueden caer y se caen todas las excusas e incluso los mejores argumentos, porque la experiencia de convertirte en un testigo por creer en quién es el Cristo produce en ti esa potestad para ser ese alguien que Dios destinó que sea ese alguien. Por eso es que cuando la palabra hecho en este versículo está escrita, lo que está haciendo referencia es que Dios nos ordenó. La ordenanza como tal es una opción que realiza, en su momento realizaban los reyes, por ejemplo. Te ordeno, Sir Giovanni, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una investidura, es un poder el que te es delegado. Por eso es que la Escritura en este contexto tiene una visión profunda de lo que Dios quiere que nosotros logremos comprender. En otras palabras, Dios nos hizo que seamos lo que Él quiere que nosotros seamos. Y por eso es que nos ordena. Por eso es que nos reviste. Es por eso que nos da la autoridad o el poder, que ya tenemos más o menos la idea de qué es. Y este hecho también significa surgir
y crecer. Pero hay algo que a mí me parece maravilloso, porque cuando el Señor encuentra a hijos que han creído, les da este poder que los hace estar casados. En otras palabras, surge un vínculo total. Y como surge ese vínculo total, es donde inevitablemente Él reproduce lo que Él es y lo que Él contiene. Por eso este hecho viene de esa palabra gen, que es como de Génesis. Y nos hace estar casados. Y al estar casados en Él, inevitablemente recibimos el poder para actuar. Y es así entonces como con un grupo de testigos que han recibido el poder, surge una iglesia que representa los poderes del cielo en esta tierra. Porque ese poder y esa autoridad que Dios ha delegado nos da la jurisdicción para actuar en los asuntos a los que Él nos ha llamado. Por eso recibir en tu corazón la experiencia viva del Espíritu de Cristo y en tus pensamientos es la experiencia más profunda y real que en esta tierra y fuera de esta tierra tú puedes tener. Es decir, y te pongo un ejemplo, es como que si tú eres un empresario o eres alguien que está avanzando en la vida, tú llevas a alguien de mucha confianza a ese mismo nivel y le das a administrar parte de los negocios, parte de la empresa. Pues algo representativo como esto es lo que aquí dice la Escritura. Es decir, la reubicación nos hace poder participar, por eso es que somos hechos para poder tratar lo que hacía Jesús niño a sus 12 años, los negocios, la pragmateia celestial y divina. Es decir, esto verdaderamente a mí me parece maravilloso, porque tú no vas a poder tratar un negocio que tú desconoces. Por ejemplo, es como que te contrataran ahorita para cerrar los negocios y los contratos millonarios de un club, del club más rico del mundo, de fútbol. Y apenas sabemos contar el vuelto, si nos lo dio completa y ese me estafó y hasta que estamos en la calle voy a regresar para ver. Porque tiene que existir de alguna manera la capacidad de poder hacerlo. Y por eso es que para garantizar el que lo podamos hacer, la palabra hechos que vimos significa ser forjado. Por eso es que el Señor, para poder tratar sus asuntos, nos forja en las dimensiones del cielo y en las dimensiones del reino. Por eso es que cuando nosotros entramos al proceso del reino, que no te sorprenda y que a nadie le sorprenda que lo que el Señor empiece a forjar sea tu carácter. Que lo que empiece a forjar sea tu entendimiento. Yo un día escuché a un mentor, de muy alto nivel, de verdad, y le decía lo siguiente a alguien, y le decía: te voy a destruir por completo. Imagínate que llegues con el mentor y que ese sea tu bienvenida. Te voy a destruir por completo. Porque después de que te haya destruido por completo, voy a poder tener la oportunidad de construirte por completo.
por qué les digo yo esto? Porque la palabra ser forjado, en otras palabras, es ser construido. Y tú nunca vas a poder construir sobre algo que ya está construido. Por eso es que cuando entramos al reino, el Señor va a derribar muchos de nuestros argumentos, muchas de las cosas en las que nos sentíamos seguros, pero el Señor nos va a meter en un proceso donde nuestro carácter es forjado. Y es forjado porque la idea celestial de Dios es forjarnos o construirnos de tal manera que nos podamos hacer cargo de los negocios, de los asuntos. ¿Sí me estoy explicando con esto? Por eso es que la reubicación celestial nos llena a nosotros del poder suficiente para poder actuar, para poder avanzar, para ser investidos inclusive como magistrados. Y aquí pasa algo que a mí me parece poderoso, porque yo les hablaba de la magistratura. La magistratura o el ser magistrado, para ejercerla, requiere por lo menos de 2 puntos. Bueno, sí, de 2 puntos. 1, ser legal. Y 2, de ser ubicado en la magistratura. Y podríamos decir el 3, de haber sido elegido. Por eso es que cuando dice la Escritura que Él nos ha dado el poder, también nos debe llevar a lo que la Escritura dice. Y lo que la Escritura dice es que desde antes de la fundación del mundo, Él nos había elegido para traernos a esta tierra y ser convertidos en testigos que reciben la magistratura del poder de Dios. En otras palabras, para que esto fuera legal, por eso es que Jesús vino a esta tierra. Y es que nosotros encontramos un Nuevo Testamento. Solo al abrir la Biblia, ahí dice: porque para darle poder legal al posicionamiento legal, inevitablemente necesitaba de una acción legal. Por eso es que nosotros vemos que hay un Nuevo Testamento como una figura legal, en donde Dios establece la legalidad para poder otorgar poder, para poder otorgar y hacerte hijo. En otras palabras, cuando la Escritura está hablando de que somos ubicados, está hablando de que está en desarrollo alguien muy parecido, pero del cielo, como la figura que tiene un magistrado en la tierra. Y para elegir un magistrado aún en la tierra y en cualquier país, ustedes pueden ver y pueden en Google características de un magistrado, ¿verdad? ¿Qué debe tener un magistrado? Vas a darte cuenta que hay una serie de atributos, dentro de ellas el honor para poderlo poseer. Es decir, la decisión del Padre a través del Hijo nos reubica en un nuevo lugar que nos permite a nosotros poder experimentar en nuestro corazón el poder de ser una nueva creación. Una nueva creación que fue restaurada, que está en el proceso de restauración, que está siendo forjado, que está siendo transformado, que está siendo modificado, que está siendo cambiado y que está siendo lleno del poder de Cristo. Por eso yo me atrevo hoy a profetizar que avanzarás en todo como resultado de la reubicación divina, no para nuestra propia gloria, sino la de Él, porque nuestra gloria y nuestra corona es Él como nuestra herencia.
Por eso es que nosotros fuimos escogidos y enviados para que nuestra corona celestial sea representarlo a Él. Por eso es que hay un nuevo posicionamiento celestial. Tenemos en nuestro corazón un nuevo galardón, porque fuimos constituidos por Él y para Él. Por eso es que aquí tenemos que entender nosotros algo bien importante. El puente de lo espiritual con lo físico o con lo material se llama acción. La manera en la que tú conectas todo lo que espiritualmente tú posees es la acción. Ese es el puente y ese es el vehículo para avanzar. Por eso es que todos los que estamos aquí y todos los que nos están viendo y todos los que nos están escuchando, yo estoy convencido de que si tú estás convocado para escuchar esta palabra, es porque el Señor a ti te ha escogido, el Señor a ti te ha llamado, pero que tú requieres y necesitas conectar esta palabra espiritual con este mundo terrenal a través de la acción. Por eso yo te invito a que hoy tú puedas decidir accionar para avanzar. Vamos a leer lo que dice Efesios 1:13. Dice Efesios 1:13, aquí se los voy a leer. Cuando nosotros somos reubicados divina y celestialmente, no es para que nuestro corazón se pueda sentir más que nadie, porque no ha sido una obra nuestra. Por eso es que la misma Escritura dice que nadie puede gloriarse de una obra que no le pertenece. La obra perfecta que nos lleva a esta reubicación la realizó solamente aquel que por carácter era perfecto. Por eso es que todo el avance que va a haber en nuestras vidas a través de la acción no es para ponernos las coronas que no nos corresponden, porque la corona que a nosotros nos corresponde es Cristo, nuestra mayor herencia, y nuestra mayor gloria es glorificar su reino. En Efesios 1:13 dice lo siguiente: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de la salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el espíritu de la promesa. Es decir, aquí pasa algo maravilloso, y también quiero leerles también lo que dice Efesios 1:3, y dice lo siguiente: bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Acá pasa algo muy importante, porque la misma Escritura nos está diciendo a nosotros que nosotros fuimos bendecidos por el Señor. Y esta palabra Pablo la utiliza como somos bendecidos por el Señor, porque él en el original estaba diciendo que él había sido bendecido por un maestro superior a él. Por eso él dice Señor, y esa palabra Señor viene de un griego que es kuros, que es maestro. Él dice: a mí me bendijo un maestro superior para yo tener la bendición de poder ser sentado en estos lugares celestiales para trabajar, para tratar, para conocer los asuntos de Dios, los deseos del Padre. Y aquí te digo yo algo importante. Nosotros, cuando entendemos el posicionamiento celestial que hemos recibido en nuestro corazón y en nuestros pensamientos, nosotros no somos movidos por la bendición, a buscar la bendición, sino porque tenemos la bendición somos movidos, que es diferente. Yo puedo moverme en un momento de necesidad y olvidarme de mi posición, pero cuando yo soy movido porque soy
en mí está la bendición, yo soy movido a hacer lo que el Padre desea que yo haga. Por eso esta palabra bendición, o que nos bendijo con toda bendición, habla de algo que fue consagrado. En otras palabras, el mismo apóstol Pablo estaba diciendo en este momento: yo fui consagrado por un maestro superior para poder tratar los negocios del Padre. De pronto, muchos de los que podamos estar acá, quizás nuestras vidas en algún momento de nuestro pasado no eran el mejor testimonio de lo que nosotros habíamos sido llamados a hacer. Pero cuando nosotros nacemos en Cristo, nosotros sabemos cómo hemos sido conocidos y para qué fuimos destinados. Esta palabra también bendición nos habla de una recomendación que hace Dios. Y por eso es que la misma Escritura, cuando nos reubica a través del Padre celestialmente hablando, nos está consagrando, pero también nos está recomendando para esta tierra. Eso es que cuando nosotros operamos en favor del propósito y del reino, yo te puedo garantizar y te puedo asegurar que en el momento en el que tú también acciones, la misma recomendación espiritual de Dios te va a ir ubicando en los lugares en donde el reino requiere y necesita que tú seas posicionado para el avance del propósito y de su reino. Por eso es que el Señor nos da un lugar celestial, porque también la Escritura dice que pongamos nuestro corazón en aquellas cosas que no nos pueden ser robadas. Porque la idea de Dios es levantar una generación que pueda ver desde una condición divina. Y por eso es que nos reubica, nos reposiciona para que nuestro corazón no esté en aquellas cosas que nos pueden robar, quitar, o las podemos por alguna razón perder. El Señor está levantando una generación que tiene su corazón, como dice la Escritura, en donde tiene su tesoro. Y por eso es que la misma Escritura nos invita a tener tesoros en el cielo. Pero para que esa sea una realidad en nuestras vidas, el Señor nos lleva a un lugar que es el cielo, que es lo celestial, que es lo divino. Y es por esas razones que nosotros y cada uno de los que estamos aquí fuimos reubicados, reposicionados, para que dentro de tu corazón y de tus pensamientos no quepa duda de que tú fuiste llamado, amado y escogido desde antes de la fundación del mundo. Por eso es que vamos a ver rápidamente algo que decía el apóstol Pablo en Filipenses 3:8. Filipenses 3:8 es una afirmación seria de parte de Pablo. Él sabía que todo lo que había logrado, todo lo que tenía, todo lo que había alcanzado, era por una razón, y era Cristo. Él sabía que todo lo que tenía, todo lo que había alcanzado, todo lo que él representaba, era por una razón, y era su propósito. Él sabía que todo lo que había logrado, todo lo que había obtenido, todo lo que él era resultado no de sus obras, porque él sabía que él venía de ser un asesino. Y no era un asesino de cualquiera, era el asesino de los entendidos de Cristo. Por eso es que él llega a hacer una afirmación tan seria que en lo personal a mí me ha llevado a meditarla durante muchas días, tardes, noches de mi vida.
Cuando él decía: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ustedes saben en realidad qué es lo que él dijo verdaderamente, pero que en la escritura no se puso de esa manera. En lugar de basura, él dijo estiércol, o dijo heces, fecales. O sea, fue una afirmación que él la dijo con tanta, como que venía tan de adentro, que a mí por eso me lleva a pensar cómo su vida, después de él ser un asesino a sueldo, un maestro de la ley, él era completamente opositor a todo lo que era Cristo. Él era experto en la condena, él era experto en el juicio. Y con el tiempo le pusieron hasta un título, y era el apóstol de la gracia. ¿Cómo es posible que un asesino, cómo es posible que un hombre que era completamente todo lo contrario a lo que se dice hoy que él es, pudiera llegar a serlo? Y aquí es donde encontramos esa afirmación donde él dice esto: o sea, todo lo que yo era, mi posición humana, la tengo como estiércol comparada con mi ubicación en el cielo. Todo lo que yo tenía lo tengo por basura comparado con lo que ahora tengo. Y por eso él habla de ganar a Cristo, porque el anhelo de él era avanzar en esa ciencia, en esa sabiduría, en ese entendimiento, en esa riqueza. En otras palabras, cuando a tu corazón llega el impacto del Espíritu Santo y a tus pensamientos, se hace inevitable que, comparado con lo que tú obtienes en él, pareciera que es nada, porque tu corona y tu galardón es Cristo. Al Señor no le limita ni le pesa hacerte avanzar, porque para eso te llamó, por eso te hizo hijo, para que tú avances en todas y cada una de las áreas de tu vida. Pero ¿por qué Él nos hace avanzar en todas y cada una de las áreas de nuestras vidas? Para que podamos ser como esos modeladores de la gracia del cielo, del reino. Y por eso yo te decía que yo profetizaba que avanzarás en todas las áreas de tu vida como resultado de esa reubicación divina. Pero porque tú has entendido que tu galardón es Cristo, has entendido que tu corona es el reino, de que tu corazón late porque hay un propósito, una causa que supera las cosas de esta tierra, porque tus tesoros están en un lugar que te permiten a ti avanzar, porque tu corazón está en un lugar donde está seguro y está guardado. Y con este versículo voy a terminar. Quiero que vayamos a Hechos 17. Versículo 6. Y quiero que podamos ver entonces lo que produce un corazón reubicado.
lo que produce una mente reubicada. El Señor va a levantar una generación de poder, de influencia, de gobierno, como empresarios, como gobernantes, como profesionales, familias edificadas en Cristo, como referencias de vida, como testimonios del reino. Pero por más hermoso que todo esto sea, nuestra corona sigue siendo Cristo. Y miren lo que pasa aquí en Efesios 17, versículo 6. Dice: pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Aquí pasa algo, y aquí dice diciendo que hay otro rey. En otras versiones dice que ellos anunciaban otro gobernante que no era el que tenían. Por eso es que cuando esta palabra aparece aquí, trastornan, lo que en realidad están diciendo es los que alborotan, los que agitan al pueblo, los que lo sacan de sus casas. Pero en el contexto en el que ellos estaban hablando, recuérdense que era un tiempo muy político. Es decir, cuando vieron al apóstol Pablo, dijeron y lo compararon como alguien que tenía tanta influencia como para alborotar un pueblo, como un político de la época. Era tanta la influencia que él manejaba, que decían: aquí están los que generan revueltas y les cambian el pensamiento a la gente. Es más, anuncian a otro gobernante que no es César. Entonces buscaban matarlo, destruirlo, apresarlo. Cuando tú te das cuenta, ¿qué pasa con los temas políticos? Los políticos, la política siembra ideas, genera doctrina. Por eso es que nosotros podemos ver que a lo largo del tiempo muchas influencias políticas han permeado los corazones y los pensamientos de las personas. Y algo similar era lo que ellos estaban diciendo que hacía el apóstol Pablo. Decían: ese hombre que se llama Pablo tiene la capacidad de cambiarle el pensamiento a la gente. Tiene la capacidad de establecer otro rey. Está sembrando sus ideas, sus filosofías, sus doctrinas, sus maneras de pensar. Y esto en lo personal a mí me impacta, porque esto habla de que en la vida de Pablo llegó un momento que el impacto del reino era tanto que él llegó a conocer de tal manera su reubicación celestial, que lo que produjo fue que la tierra, sus entornos, quedaran impactados, influenciados y gobernados por la reubicación celestial que el reino había producido en sus corazones y en sus pensamientos. Hay 3 puntos que produce la reubicación. Primero, te cambia la visión. 2, modifica tu acción. Y 3, renueva tu posición. Y renueva tu posición como esto que hacía el apóstol Pablo, para extender, para discipular, para alterar positivamente tu entorno, tu vida.
y para transformar a través de la vida del Espíritu tus entornos, para que más hijos puedan ser alcanzados y llamados. Yo hoy oro y creo e intercedo por aquellas personas que no lo pueden hacer aún, que dentro de sus corazones no tienen al Espíritu de Dios. Pero yo oro y creo en el nombre de Cristo Jesús que su Espíritu produce una reforma en los corazones de los que hoy todavía no escuchan, no ven y de pronto no han entendido la gracia del Padre expresada a través de su Espíritu en nuestros corazones. Oro también para que a través del poder de su Espíritu Santo, esta realidad celestial en donde hemos sido reubicados para operar y para funcionar, sea activada en nuestros corazones para ser operantes, en la vida del propósito, en la vida del reino. Señor, oramos para que dentro de nuestros corazones surja la necesidad real y poderosa para experimentarte y para conocerte. Que todo este proceso de restauración empiece a ser una realidad en nuestros corazones. Empiece a ser una realidad en nuestros pensamientos. Oramos por todos los enfermos, por todos los hijos que están siendo llamados, no por su pasado, sino porque en su presente tú nos has escogido, inclusive desde antes de que nosotros lo supiéramos y lo entendiéramos. Intercedemos también por aquellas personas que hoy no pueden ver todo lo que tú has trazado, la forma en la que tú nos has amado, para que nuestros ojos y nuestros oídos sean abiertos y habilitados para avanzar en tu amor, en tu gracia y en tu entendimiento. Que este poder sobrehumano llene e inunde nuestros corazones. Que en nuestro corazón esa autoridad se haga una realidad, una experiencia viva y real de tu gracia y de tu amor. Señor, oramos por cada uno de los líderes, miembros también de esta casa, para que a través del poder de tu Espíritu sean fortalecidos y llenos de entendimiento y del avance del poder de tu Espíritu. Bendecimos y agradecemos, Señor, tu nombre. En tu nombre, Señor, amén y amén.
Casa de Fe.